el encéfalo, los nervios craneales y la homeostasis. El encéfalo contribuye a la homeostasis mediante un receptor de estímulos sensitivos, de integración de información nueva con la almacenada. Ejemplos de estos serían tener sueño o tener hambre y se pueden reflejar en diferentes regiones del encéfalo. El encéfalo siempre ha sido el control donde se registran las acciones. Organización, protección e irrigación del encéfalo. Este es el desarrollo embrionario del encéfalo. El encéfalo y la médula espinal derivan del tubo neuronal ectodérmico. La región anterior del tubo neuronal se expande junto con el tejido asociado de la cresta natural. Aparecen construcciones en el tubo expandido. Este se divide en 3 regiones: vesículas encefálicas primarias, que son los prosencéfalo, encéfalo anterior, mesencéfalo, encéfalo medio y robencéfalo, encéfalo posterior. Tanto como el prosencéfalo, el mesencéfalo y el robencéfalo forman o se dividen vesículas encefálicas secundarias. El prosencéfalo se diferencia en telencéfalo y diencéfalo. El robencéfalo lo hace en metencéfalo y mielencéfalo. Las distintas vesículas encefálicas dan origen estructurales al adulto. El telencéfalo, forma el cerebro y los ventrículos laterales. El diencéfalo, se desarrolla en el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo y en el tercer ventrículo. El metencéfalo, se convierte en la protuberancia o puente del cerebro y la parte superior del cuarto ventrículo. El mesencéfalo da origen al mesencéfalo y al acueducto del mesencéfalo. Estas regiones encefálicas se encuentran en el tejido nervioso del encéfalo, mientras que el interior del hueco del tubo se transforma en espacios llenos de líquido del encéfalo. Partes principales del encéfalo. El encéfalo adulto presenta 4 porciones principales. Estas son el tronco del encéfalo o tallo cerebral, el cerebelo, el cerebro y el diencéfalo. El tronco encefálico continúa con la médula espinal y está constituido por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Por detrás del tronco encefálico se halla el cerebelo, que es el cerebro pequeño. Y por encima del diencéfalo se encuentra el tálamo, el hipotálamo y la glándula pineal, parte del epitálamo, apoyado sobre el diencéfalo y el tronco encefálico se encuentra el cerebro. Cubiertas protectoras del encéfalo. El cráneo y las meninges rodean y protegen al encéfalo. Las meninges craneales se continúan con las meninges espinales. Estas llevan asimismo estructuras básicas que son la dura madre por fuera, la aracnoides en el medio, la pia madre por dentro. La duramadre craneal
Tiene dos capas y la dura madre espinal solo una. Las dos capas durales se denominan capa perióstica, que es la externa, y la capa meningea, que es la interna. Existen tres extensiones de la dura madre. Se separa partes del encéfalo, que son la hoz del cerebro, es el que separa los dos hemisferios lados cerebrales, y la hoz del cerebelo, que esta es la que separa los dos hemisferios del cerebelo, y la tienda del cerebelo, que esta separa el cerebro del cerebelo. Líquido cefalorraquídeo. Es un líquido claro e incoloro compuesto por agua. Protege el encéfalo y la médula espinal de daños físicos y químicos. El LCR circula a través de las cavidades del encéfalo y de la médula espinal por el espacio subaracnoideo entre la aracnoides y la pia madre que rodea a los órganos. Esta figura señala las cavidades llenas de líquido en el encéfalo que se denomina ventrículos. Ventrículos laterales se localizan en cada uno de los hemisferios cerebrales. El tercer ventrículo es una cavidad estrecha a lo largo de la línea media superior del hipotálamo y de las mitades derecha e izquierda del tálamo. El cuarto ventrículo está entre el tronco del encéfalo y el cerebelo. Tres funciones del líquido cefalorraquídeo. Protección mecánica. Esta amortigua los impactos y protege el delicado tejido nervioso del encéfalo y de la médula espinal. El líquido sostiene al encéfalo de manera que flota en la cavidad craneal. Función homeostática. El pH del líquido cefalorraquídeo afecta la ventilación pulmonar y el flujo sanguíneo cerebral. Este mantiene los controles homeostáticos del tejido encefálico. La circulación es un medio para el intercambio menor de nutrientes y productos desechos entre la sangre y el tejido nervioso. Formación del líquido cefalorraquídeo en los ventrículos. Se produce en los plexos coroideos, redes de capilares sanguíneos en las paredes de ventrículos. Esta barrera hematorraquídea permite la entrada de ciertas sustancias en el líquido cefalorraquídeo, lo que protege al encéfalo y la médula espinal de sustancias para transportar la sangre. Circulación del líquido cefalorraquídeo formado en los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Llega al tercer ventrículo a través de dos orificios estrechos y ovalados, los forámenes interventriculares. El plexo coroideo agrega más líquido cefalorraquídeo en el techo del tercer ventrículo. El líquido luego fluye hacia el cuarto ventrículo a través del acueducto del mesencéfalo o acueducto cerebral. El líquido cefalorraquídeo es reabsorbido en forma gradual hacia la circulación sanguínea por las vellosidades aracnoideas, extensiones digitiformes de la aracnoides, que se proyecta dentro de los senos venosos durales, especialmente
en el seno sagital superior. En el plexo del cuarto ventrículo aporta más líquido cefalorraquídeo. Este puede llegar al espacio subaracnoideo por 3 aberturas en el techo del cuarto ventrículo, una apertura media y 2 aperturas laterales. El tronco del encéfalo y la formación reticular es la zona entre la médula espinal y el diencéfalo. Se forma por 3: el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. El bulbo raquídeo se continúa con la porción superior de la médula espinal y forma la parte inferior del tronco del encéfalo. La sustancia blanca del bulbo contiene todos los tractos sensitivos ascendentes y motores descendentes. La sustancia blanca forma abultamientos en la superficie anterior del bulbo, que se conocen como el nombre de pirámides. Los tractos corticoespinales controlan los movimientos voluntarios de las extremidades del tronco, justo por encima de la unión entre las médulas espinales y el bulbo. Este hace cruzamiento de axones, se le conoce como decusación de las pirámides. Dentro de las olivas se encuentran los núcleos olivares inferiores, reciben aferencias de la corteza cerebral, el núcleo rojo del mesencéfalo y la médula espinal. Estos extienden sus axones en el cerebelo, donde regulan la actividad de las neuronas cerebelosas. El bulbo también contiene núcleos que son componentes de vías sensitivas para el gusto, la audición y el equilibrio. El núcleo gustativo del bulbo es la parte de la vía gustativa desde la lengua hasta el encéfalo. Los núcleos cocleares. El bulbo forma una parte de la vía auditiva desde el oído interno hasta el encéfalo. Núcleo vestibulares del bulbo y la protuberancia son componentes de la vía del equilibrio desde el oído interno hasta el encéfalo. El bulbo contiene núcleos asociados con los 5 pares de nervios craneales. Nervio vestibulococleares. Varios núcleos del bulbo reciben aferencias sensitivas de la cóclea del oído interno a través de los nervios de los vestíbulos cocleares y proveen aferencias. Nervios glosofaringeos. Estos nervios son núcleos del bulbo, transmiten impulsos sensitivos y motores relacionados con el gusto. Nervios vagos. Los núcleos del bulbo reciben impulsos sensitivos y envían impulsos motores desde y hacia la faringe y la laringe. Nervios accesorios. Porción craneal. Estas fibras en realidad forman parte de los nervios vagos. Los núcleos del bulbo representan el origen de los impulsos nerviosos que controlan la deglución a través de los nervios vagos. Nervio hipogloso. Los núcleos del bulbo son el origen de los impulsos nerviosos que controlan los movimientos linguales durante el habla y la deglución. La protuberancia se sitúa por encima del bulbo, por delante del cerebelo y mide alrededor de 2.5 centímetros de largo. Contiene tantos núcleos como tractos y funciona a modo de puente que conecta partes del encéfalo.
La protuberancia tiene dos componentes, una región ventral y una región dorsal. La región ventral de la protuberancia forma una estación de transmisión sináptica que consiste en centros grises denominados núcleos pontinos. La protuberancia presenta núcleos asociados con los 4 nervios craneales. Estos son los trigéminos. Los núcleos de la protuberancia reciben impulsos sensitivos para las sensaciones somáticas provenientes de la cabeza y del rostro. Los nervios abducens. Los núcleos envían impulsos motores que controlan movimientos oculares. Los nervios faciales. Los núcleos de la protuberancia reciben impulsos sensitivos para el gusto y envían impulsos motores para la secreción. Nervios vestibulococleares. Estos reciben impulsos sensitivos y envían impulsos motores hacia el aparato vestibular. Buenos días, maestra. Mi nombre es Cassandra de Rosario Ramírez Ish. Yo voy a continuar hablando acerca del tema de encéfalo y los nervios craneales. Bueno, voy a hablar yo sobre la formación reticular. Junto con los nucleóticos bien definidos, que ya se han descrito anteriormente, es igual gran parte del tronco encefálico está constituida por agrupaciones de cuerpos neuronales, por ejemplo la sustancia gris, que ésta se dispersa en pequeños, más bien se dispersa entre pequeños axones mielínicos, por ejemplo se conoce como sustancia blanca. Subasta la región donde la sustancia gris y la sustancia blanca se presentan como una estructura en forma de red, se le conoce como formación reticular. Esta se extiende desde la porción superior de la médula espinal y atraviesa el tronco encefálico y llega a la parte inferior del diencéfalo. En este caso, las neuronas de la formación reticular tienen funciones ascendentes, o sea, sensitivas, y descendentes, que vienen siendo las motoras. Como había mencionado anteriormente, esto vendría siendo la sustancia gris, esta parte de aquí que está por fuera, y es lo que ya había mencionado. La porción ascendente de la formación reticular se denomina sistema activador reticular ascendente. En pocas palabras, abreviado vendría siendo SARA. Y consiste en axones sensitivos que proyectan hacia la corteza cerebral. Bueno, la corteza vendría siendo esta de aquí. Y en tanto de forma directa como a través del tálamo. O sea, pasaría de aquí. Esto vendría siendo la parte del tálamo. En muchos estímulos sensitivos pueden activar la porción ascendente del SARA, como había mencionado. La porción ascendente quiere decir que son los sensitivos, volviendo a mencionar. Y entre ellos los estímulos visuales y auditivos. Las actividades mentales provienen de los receptores del dolor, tacto y presión, ya que los receptores de nuestras extremidades, ejemplo, cabeza, nos mantienen conscientes de la posición de nuestro cuerpo y funcionan de manera importante del SARA, sea la conciencia a un estado. Por ejemplo, repito, el SARA viene siendo el sistema activador reticular ascendente. Voy a hablar de igual una parte importante que vendría siendo el cerebelo. ¿Qué es el cerebelo? Bueno, para que se me pueda entender un poquito más, esta parte de aquí es el cerebelo. ¿Qué es el cerebelo? El cerebelo es lo que sigue, que ocupa las regiones inferior y posterior de la cavidad craneal. Se puede, es este de aquí. Al igual que el cerebelo posee una superficie sumamente plegada que aumenta mucho el área de la superficie de su corteza externa, o sea, de sustancia gris. Esto permite la presencia de un mayor número de neuronas.
ya que esta representa una décima parte de la masa encefálica, lo que forma la mitad de las neuronas del encéfalo. Por ahí del cerebelo se halla por detrás del bulbo y la protuberancia y constituye la parte posterior del encéfalo. Aquí se puede ver. Como había mencionado, se encuentra de la parte detrás del bulbo y la protuberancia. Este es el bulbo y esta es la protuberancia. En la parte de aquí se encuentra el cerebelo, en la parte de atrás. Una presión profunda conocida como fisura transversa junto con la tienda del cerebelo, donde se apoya en la zona posterior del encéfalo para separar el cerebro del cerebelo. Al igual, un dato importante del cerebelo es que este es el que encargado de coordinar movimientos complejos y regula la postura y el equilibrio. Bueno, tanto en una vista superior como inferior, la forma del cerebelo se asemeja a una mariposa. Entonces, se puede ver. Vendría siendo esta parte de aquí, que asemeja a la mariposa. En la zona central angosta es el vermis. Esta parte de aquí vendría siendo el vermis o el gusano, también se le conoce. Y las alas, o sea, los lóbulos laterales vendrían siendo los hemisferios cerebelosos estos. Cada hemisferio está formado por lóbulos separados para fisuras profundas y nítidas. O sea, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. El lóbulo anterior es este de aquí y el lóbulo posterior este de aquí. Que estos gobiernan aspectos subconscientes de los movimientos de los músculos esqueléticos. Bueno, el lóbulo floculunodular, este de aquí, pasaremos a esta imagen de aquí. Estos dos. En la superficie inferior contribuye al equilibrio y la postura. O sea, vendría siendo, como había dicho, control el equilibrio y la postura. La capa superficial del cerebelo denomina la corteza cerebelosa. Entonces, sí. Pasando a otra imagen para ver la corteza cerebelosa. Vendría siendo esta de aquí. Y de otra vista, esta de aquí. Esta es la corteza cerebelosa. Esta consiste en pliegues delgados y paralelos de sustancia gris conocidos como láminas de cerebelo. O sea, pasando a otra imagen, láminas del cerebelo. ¿Se alcanza a ver? Láminas del cerebelo un poco más específico. En la profundidad se encuentran tractos de sustancia blanca que forman el árbol de la vida. Este se conoce como el árbol de la vida por su parecido con las ramas de un árbol. En lo más profundo entre la sustancia blanca se observan los núcleos cerebelosos. Estas regiones de sustancia gris de la que los axones forman parte conducen impulsos del cerebelo a otros centros encefálicos, o sea, en 3 pares de pedúnculos cerebelosos. O sea, aquí vendría siendo el pedúnculo cerebral y una forma más específica de este lado. O sea, de aquí. Estos unen al cerebelo con el tronco encefálico. Aquí. Y esto hace que la sustancia blanca esté formada por axones que conducen impulsos nerviosos entre el cerebelo y otras partes del encéfalo. Los pedúnculos cerebelosos superiores, porque hay los superiores son los que había yo señalado, o sea, vendría siendo esto. Y aquí igual se puede observar el pedúnculo cerebeloso en esta parte. Este de aquí. Contienen axones que extienden desde el cerebelo hasta los núcleos rojos del mesencéfalo
y a varios núcleos del tálamo. El tálamo más adelantito voy a hablar un poco más específicamente de esto. Como había mencionado, son 3 tipos de pedúnculos. El pedúnculo superior, que es el que mencioné. Ahora voy con los pedúnculos del cerebelo medios. Estos pedúnculos son los más grandes de sus axones, conducen órdenes para los movimientos voluntarios, lo que hace que se originen en áreas motoras de la corteza cerebral y desde los núcleos de la protuberancia hasta el cerebro. Esta es la protuberancia y va hacia el cerebro. Al igual voy por los pedúnculos cerebelosos inferiores. Estos consisten en axones de los tractos espinocerebelosos que transmiten información sensitiva al cerebelo. Quiere decir que desde los receptores propiosensitivos del tronco, propioceptivos del tronco y las extremidades. Como había mencionado, los axones desde un aparato vestibular del oído interno, o sea, desde los núcleos, el bulbo raquídeo y la protuberancia transmiten información sensitiva al cerebelo desde los receptores propioceptivos de la cabeza. Al igual, los axones son provenientes del núcleo olivar inferior. Y así los axones que se extienden desde el cerebro hasta los núcleos vestibulares del bulbo y la protuberancia del bulbo es ese de aquí y va a subir hacia la protuberancia. Los axones que se extienden desde el cerebro hasta la información reticular. Bueno, como había yo mencionado, una función primaria del cerebro es evaluar cómo se lleva a cabo un movimiento iniciando por las áreas motoras del cerebro. Esto ocurre cuando los movimientos iniciados por las áreas motoras no se ejecutan de manera correcta. Esto hace que el cerebelo detecte las anomalías. Ya después envía las señales por medio de un mecanismo de retroalimentación hacia las áreas motoras de la corteza para que éste, a través de las conexiones que tiene con el tálamo, mande las señales a la corteza a través de sus conexiones con el tálamo. Las señales de retroalimentación ayudan a corregir los errores para afinar el movimiento y la coordinación de secuencias complejas. Y así logra contraer los músculos, los musculares esqueléticos, además de ayudar a una buena coordinación del encéfalo que regula una postura y un equilibrio. Por otra parte, en otros aspectos, la función cerebelosa hace posible la realización de todos los movimientos voluntarios. O sea, un ejemplo de este podría ser desde jugar fútbol hasta bailar y hablar. Hace que la presencia de las conexiones sea recíproca entre el cerebelo y las áreas relacionadas con la corteza cerebral. Es por eso así que sugiere también que puede ejercer funciones no motoras, y sean cognitivas, o sea, una adquisición de conocimiento y de procesamiento del lenguaje. Los estudios con resonancia magnética, o sea, los RMN, para abreviarlo, y tomografías por emisión de positrones, abreviado sería PET, confirman esta teoría. Al igual que se han realizado otros estudios y que también sugieren que un probable desempeño en el cerebro es el procesamiento de la información sensorial. A continuación voy a ver el siguiente tema. El diencéfalo es el tema y su subtema vendría siendo el tálamo. Como había mencionado, pues, muchas preguntas de qué es el tálamo, qué función realiza. De esto voy a hablar un poquito más adelante. Bueno, el tálamo mide alrededor de 3 centímetros de largo. Este representa el 80% del diencéfalo. Este lo constituye masas pares.
masas pares, al igual que sustancia gris de forma ovalada. Bueno, ahora sí viene el tema importante, el tálamo. Como se puede ver aquí, este es el tálamo, esta pequeña cosita de aquí. Bueno, como había dicho, el tálamo, esta está dispuesta a hacer de tractos de sustancia gris, o sea, un puente de sustancia gris, ya que ese hace que la comisura gris interlamínica, o sea, tiene una adherencia interlamínica, o sea, une las dos mitades, la derecha y la izquierda del tálamo en un 70% los encéfalos humanos. Una lámina vertical de sustancia gris en forma de Y, conocida como lámina medular interna. O sea, en esta imagen podemos ver, esta es la lámina de medular interna, se puede ver. Esta une lo que viene siendo la mitad derecha e izquierda del tálamo. O sea, esta y esta otra mitad. Y así también puede ser lámina medular interna o medial. Y divide sustancia gris de los lados izquierdo y derecho del tálamo. Este consiste en axones mielínicos que entran en los numerosos núcleos talámicos y salen de ellos. Al igual, estos conectan el tálamo con la corteza cerebral. Al conectar con la corteza cerebral, hace que atraviese la cápsula interna, o sea, una banda densa de sustancia blanca lateral al tálamo. Y así, el tálamo es la estación del relevo de la mayoría de los impulsos sensitivos. Esto hace que llegue a áreas sensitivas primarias de la corteza cerebral, desde la médula y el tronco encefálico. Al igual, el tálamo también transmite impulsos nerviosos entre diferentes áreas del cerebro y cumple una función en el mantenimiento de la conciencia, teniendo en cuenta su posición y sus funciones. Existen 7 grupos principales de núcleos a cada lado del tálamo. Por ejemplo, vendríamos hablando del núcleo anterior. El núcleo anterior tiene como función recibir aferencias desde el hipotálamo y envía eferencias al sistema límbico para que actúe en desarrolle así lo que viene siendo las emociones y la memoria. Bueno, los núcleos mediales. Estos núcleos mediales reciben aferencias del sistema límbico y los núcleos basales, ya que hace que envíe eferencias a la corteza cerebral. Más que nada tiene una función de participar en conjunto con el núcleo anterior en las emociones, el aprendizaje, la memoria y la cognición, o sea, el pensamiento y el conocimiento. Y bueno, el tercer grupo vendría siendo el grupo lateral, que tiene como función así recibir aferencias del sistema límbico en los colículos superiores de la corteza cerebral de todos los lóbulos cerebrales, ya sea en el núcleo lateral dorsal. Actúa en conjunto con las expresiones de las emociones, y el núcleo lateral posterior y el núcleo pulvinar ayuda a integrar la información sensitiva. O sea, lo que vamos a apreciar es el núcleo pulvinar, que vendría siendo este moradito. O sea, y en la otra vista sería esta pequeña cosita. Bueno, pasando al 4, los 5 núcleos forman parte del grupo ventral. O sea, se hace el núcleo ventral anterior. Recibe aferencias de los núcleos basales y envía
eferencias a las áreas motoras de la corteza para que éste pueda desempeñar una función en el control motor. O sea, el núcleo ventral lateral va a recibir la aferencia del cerebro y los núcleos basales. Y ya después envía la eferencia a las áreas motoras para la corteza cerebral. Al igual cumple una función en el control del movimiento para que el núcleo ventral posterior pueda transmitir los impulsos y las sensaciones somáticas que tienen en contacto con la presión, la vibración y el prurito, el cosquilleo, la temperatura, el dolor y la propriocepción desde la cara y el cuerpo hasta la corteza cerebral. El cuerpo geniculado lateral. Pueden ver el cuerpo. Este es el lateral, este verdecito, porque si ya te está diciendo este lado, pues es otro. Este lleva los impulsos visuales desde la retina hasta el área visual primaria de la corteza cerebral. Bueno, ahora pasando ahora sí al grupo geniculado medial, que es este de por aquí. La función que tiene es transmitir impulsos desde el oído hasta el área auditiva primaria en la corteza cerebral. Bueno, quinto, los núcleos intralaminares. Estos se hallan dentro de la lámina medular interna y establecen una conexión con la formación reticular, ya sea el cerebelo, los ganglios basales y áreas extensas de la corteza cerebral. Estos participan en el despertar, o sea, en la activación de la corteza cerebral para la información reticular del tronco encefálico y trabaja en la integración de formación motora y sensitiva. El número 6, el núcleo de la línea media. Sí, o sea, se puede apreciar, la línea media es esta y en este lado se encuentra en esta parte de aquí. Bueno, es una banda fina adyacente al tercer ventrículo. ¿Qué hace? Presume y actúa en la memoria y el olfato. Tiene esa función. Bueno, pasando al número 7, vendría siendo el núcleo reticular. Ese rojito que se puede ver aquí. Y aquí está. Bueno, rodea la región lateral del tálamo para que así próxima a la cápsula interna este núcleo esté motorizado para que filtre e integre las actividades de los otros núcleos talámicos. Siguiente subtema que vendría siendo el hipotálamo es el siguiente subtema. El hipotálamo es una pequeña parte del diencéfalo que está situada por debajo del tálamo. Este está formado por una docena de núcleos que están divididos en 4 regiones, mayores. Para que se me entienda un poquito más de lo que voy a hablar, porque la verdad sí es un tema bastante extenso y muy importante, más que nada es visual. La primera región en la que está dividida, como había mencionado, vendría siendo la región mamilar, o sea, de mamilo, o sea, pezón, adyacente del mesencéfalo, es la más posterior del hipotálamo, o sea, incluye los cuerpos mamilares y los núcleos posteriores hipotalámicos. Los cuerpos mamilares son 2 proyecciones pequeñas y rodeadas que sirven como estaciones de revelo para los reflejos relacionados con el sentido del olfato. O sea, la región mamilar son estas 2 bolitas de aquí. Esta es la región mamilar. La región tuberal es la más ancha del hipotálamo. Hace que comprende el núcleo dorsomedial
y el núcleo ventromedial y el núcleo arcuato, además del infundíbulo que conecta las glándulas, o sea, del hipófisis con el hipotálamo. Para que tenga eminencia media, o sea, es una región levemente elevada que rodea el infundíbulo, o sea, la región es esta que es la un poquito más grande. Vendría siendo los núcleos, 3 núcleos que había mencionado, el arcuato, el núcleo del hipotálamo posterior y el núcleo dorsomedial. La región supraóptica, la tercera región, esta se halla sobre la quisma óptica, o sea, el punto donde se cruzan los nervios ópticos, como su nombre lo dice, y contiene el núcleo paraventricular, el núcleo supraóptico, el núcleo hipotalámico anterior y el núcleo supraquismático. O sea, la región supraóptica es esta verde de aquí. Maneja lo que había mencionado, los 3 núcleos, el núcleo supraóptico, el núcleo hipotalámico anterior y el núcleo paraventricular. Al igual que el núcleo supraquismático, que es este pequeñito, esa bolita de aquí. Son los que maneja. La cuarta región viene siendo la preóptica. Esta, anterior a la supraóptica, suele considerarse parte del hipotálamo. ¿Por qué? Porque participa en la regulación de ciertas actividades autonómicas, que la región preóptica contiene los núcleos preópticos medial y lateral. La última región, o sea, vendrían siendo estas 2 bolitas moraditas, o sea, que maneja el núcleo preóptico lateral, o sea, y el núcleo preóptico medial, de aquí. Así que ves, a su vez, el hipotálamo controla muchas actividades corporales y es muy importante la regulación de la homeostasis. El hipotálamo tiene una función orgánica. Me refiero a que es uno de los reguladores más importantes de la homeostasis, ya que hace impulsos sensoriales relacionados con tantos sentidos somáticos como viscerales. Estos llegan al hipotálamo, como así también los impulsos receptores visuales, o sea, los gustativos y olfativos. Entre sí, otros receptores dentro del mismo hipotálamo controlan en forma continua la presión osmática. ¿Qué me refiero? La concentración de la glucosa y de algunas hormonas, al igual que la temperatura de la sangre. El hipotálamo presenta varias conexiones importantes con la hipófisis. Esta produce diversas hormonas que serán más descritas cuando se hablará del sistema endocrino. Otra función que lo atribuye son los núcleos hipotalámicos específicos para otras que no están localizadas de una forma tan específica. Entre las principales funciones del hipotálamo se encuentran el control del sistema nervioso autónomo, producción de hormonas, regulación de los patrones emocionales y conducta, regulación de la ingesta y alimentos de agua, control de la temperatura corporal, regulación del ritmo circadiano y solo eso. Bueno, el control del sistema nervioso autónomo, el primero que había mencionado. El hipotálamo controla e integra actividades del sistema nervioso autónomo, o sea, el SNA, que regula la contracción de fibras musculares lisas cardíacas y la secreción de muchas glándulas. A su vez, los axones se extienden desde el hipotálamo hasta los núcleos simpáticos y parasimpáticos, para que el tronco encefálico y de la médula espinal, a través del SNA, o sea, del sistema nervioso autónomo, el hipotálamo constituye un área importante de la regulación de actividades visceral. Producción de hormonas. El hipotálamo
el hipotálamo elabora varias hormonas y tiene dos tipos de conexiones con la hipófisis. La glándula endocrina localizada por debajo del hipotálamo. Entonces las muestro. No voy a encontrar la imagen en el libro de la vista del hipotálamo, pero pues el hipotálamo vendría siendo esta parte de aquí. No se puede apreciar la imagen. Y bueno. En primer lugar, las hormonas hipotalámicas conocidas como hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras se liberan hacia las redes capilares de la eminencia media. O sea, el flujo sanguíneo transporta las hormonas directamente al lóbulo anterior de la hipófisis, donde estimulan o inhiben la secreción de hormonas hipofisiarias. Regulación de los patrones emocionales y de conducta. Junto con el sistema límbico, más que nada, el hipotálamo participa en las expresiones del cólera, agresión, dolor, placer y en los patrones de conducta relacionada con el deseo sexual. En la función de la regulación de los patrones emocionales. Regulación de la ingesta de alimentos y el agua. El hipotálamo regula la ingesta de alimentos, contienen un centro, por así decirlo, de la alimentación que promueve una ingesta y un centro de la saciedad que produce la sensación de plenitud. El cese de la alimentación también contiene el centro de la sed, o sea, con ciertas células del hipotálamo son estimuladas por el aumento de la presión osmótica. En el líquido extracelular provocan sensaciones de sed. La ingesta de agua restaura la presión osmótica a niveles normales y elimina el estímulo y alivia la sed. Algo importante. Bueno, el control de la temperatura corporal. Esto sí, bastante interesante. El hipotálamo también funciona como termostato del cuerpo que detecta la temperatura corporal de modo de mantenerla en el punto deseado. O sea, si la temperatura de la sangre que atraviesa el hipotálamo es más alta de lo normal, pues el hipotálamo lo que hace, lo ordena al sistema nervioso autónomo que estimule la pérdida de calor. A la inversa, cuando la temperatura de la sangre es más baja de lo normal, el hipotálamo genera un impulso que promueva la producción y la retención de calor. El hipotálamo, igual la regulación, otro punto es la regulación del ritmo circadiano. Circadiano. El núcleo supraquismático del hipotálamo sirve como un reloj biológico. ¿A qué me refiero? Un reloj biológico interno, ya que el cuerpo, porque establece ritmos circadianos, o sea, patrones de actividad biológica como el ciclo del sueño, vigilia, que se produce en el esquema circadiano, o sea, el ciclo de alrededor de 24 horas. Lo que hace este núcleo es recibir aferencias de los ojos, o sea, de la retina, y envía aferencias a otros núcleos hipotalámicos en la formación reticular. Y así la glándula pineal hace una aferencia visual al núcleo supraquismático, recordando el núcleo supraquismático. Este pequeñito de aquí es el núcleo supraquismático. Del hipotálamo sirve supraquismático, sincroniza las neuronas de este con el ciclo de luz y oscuridad asociado con el día y la noche. Para que en aferencia, el núcleo supraquismático todavía puede estimular los ritmos biológicos, pero estos se tornan progresivamente asincrónicos, o sea, con el ciclo de la luz-oscuridad normal, porque la actividad ingerente del núcleo crea ciclos que duren cerca de 25 horas en lugar de 24 que vendría siendo 24 horas lo de un día normal. Por lo consiguiente, el núcleo supraquismático debe recibir indicios de luz, oscuridad desde medio ambiente externo para que éste pueda crear ritmos que produzcan un ciclo de 24 horas.
El mecanismo responsable del reloj interno en una neurona del sistema nervioso central se debe a la activación y la desactivación rítmicas de los genes del reloj en el núcleo de la célula, que dan como resultado los niveles. Claro, niveles alternados de proteínas del reloj en el citosol celular. De modo gradual, las proteínas del reloj se degradan y estas proteínas precedentes, los genes del reloj, se activan de nuevo y repiten el ciclo con cada ciclo correspondiente al periodo de 24 horas. Las proteínas del reloj provocan cambios rítmicos en las referencias de las neuronas, es decir, los núcleos supraquiasmáticos, lo que a su vez provoca cambios rítmicos en otras partes del cuerpo y sobre todo en la glándula pineal. Bueno, pasando al siguiente subtema, el subtema del cual hablaría ahora vendría siendo el tema epitálamo. ¿Qué es el epitálamo? Es una pequeña región superior y posterior al tálamo. Esta está constituida por la glándula pineal o epífisis y los núcleos abenulares. Bueno, la glándula pineal tiene el tamaño de una habichuela y sobresale en la línea media posterior del tercer ventrículo. Así, esta glándula se considera parte del sistema endocrino, porque en efecto segrega hormonas. Un ejemplo, segrega la hormona de melatonina. Esta hormona tiene como función a que ayuda a regular el ritmo circadiano, que como acabo de mencionar anteriormente, este está establecido por los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo. En respuesta a la aferencia visual de los ojos a la retina del ojo, el sistema nervioso central estimula a la glándula pineal a través de conexiones nerviosas con las neuronas simpáticas del sistema nervioso autónomo, para que éste pueda segregar hormonas, para que pueda segregar la hormona de melatonina en un patrón, por así decirlo, rítmico, con bajos niveles de melatonina segregada. Durante el día, los niveles significativamente más producidos, por así decirlo, durante la noche se produce un poco más. A su vez, hay cambios en los niveles de melatonina, de la hormona melatonina, para que así pueda promover cambios rítmicos en el sueño, y así pueda vigilar la secreción hormonal y la temperatura corporal. Además, tiene otra participación en otras funciones. Como había mencionado, induce al sueño y actúa como antioxidante e inhibe funciones reproductivas. En ciertos animales. Dado que se libera, como había mencionado, en la oscuridad más, puede decir una noche, que en presencia de la luz. Así, pues se puede decir que esta hormona se considera que es un estimulante del sueño. Cuando la melatonina se recibe vía oral, parece ajustarse al ritmo del reloj biológico, interno que había dicho. Así, más que nada induce al sueño y ayuda a que el organismo pues se ajuste más que nada al desenfase del horario. Un ejemplo podría ser desfase por ejemplo, cuando dices, ay, estoy cansada por el cambio de horario. O sea, cuando viajas a otro país o a otro estado, por ejemplo, si aquí son las 8, en otro estado pueden ser las 3 de la tarde, por así decirlo. Entonces, esto se refiere a que hace que la melatonina se adapte cuando tú viajes, por ejemplo, en avión más que nada, que pues es un poco más común. Al llegar ahí, la melatonina empieza a liberar.
y hace que tu reloj biológico se adapte al horario que manejan en ese lugar. Los núcleos avenulares, estos están relacionados con el olfato, sobre todo más que nada con las respuestas emocionales. O sea, respuestas emocionales frente a los diferentes tipos de olores. Un ejemplo podría ser el perfume de una persona. Por ejemplo, tú te acercas y huele su perfume y ay, qué rico huele. Así. O igual cuando, por ejemplo, han cocinado galletas, están terminando de hornearse las galletas y liberan un cierto aroma que dices, huele muy rico. O sea, te dan ganas de comerlo. A eso se refiere. Vamos a hablar de los órganos circunventriculares. Bueno, los órganos circunventriculares, perdón, se denominan, tienen ese nombre porque se encuentran en las paredes del tercer ventrículo. Y esto se puede monitorizar los cambios químicos que tiene la sangre, dado que en esta zona no existe barreras hematoencefálicas. Así los órganos circunventriculares comprenden parte del hipotálamo, ejemplo, la glándula pineal, la hipófisis y algunas estructuras que tiene por ahí cercanas. Desde el punto de vista funcional, estas regiones coordinan actividades homeostáticas del sistema endocrino y nervioso. Un ejemplo sería como la regulación de la presión arterial, el equilibrio hídrico, el hambre y pues la sed. Los órganos circunventriculares, estos también son entradas al encéfalo o sea, HIV. Creo que está mal escrito en el libro, quise decir VIH. O sea, el virus del SIDA. Una vez dentro del encéfalo, el VIH puede causar demencia, o sea, más que nada un deterioro del estado emocional y estado mental, al igual que puede causar otros trastornos neurológicos. A continuación voy a hablar del otro tema que vendría siendo el tema del cerebro, que igual tiene varios subtemas de los cuales voy a hablar, pero más que nada el cerebro pues sí va a ser un tema un poco extenso. Bueno, primero que nada, el cerebro es un sitio de inteligencia que nos otorga la facilidad de poder leer, escribir, hablar, y nos permite realizar cálculos y componer músicas, y como recordar el pasado, planificar nuestro futuro y crear. ¿A qué me refiero con crear? Como que imaginar cosas que no existen. El cerebro consiste en una corteza cerebral externa, o sea, una región interna de sustancia blanca cerebral, igual que núcleos de sustancia gris, en profundidades de la sustancia blanca. Bueno, ahorita si pasando al siguiente subtema, voy a hablar de la corteza cerebral. Como se puede observar, la corteza cerebral es esta. ¿Y qué es? Esta es una región de sustancia gris que forma el borde del cerebro, aunque solo mida de 2 a 4 milímetros de espesor. Este contiene miles de millones de neuronas dispuestas en capas. ¿A qué me refiero? Que durante el desarrollo embrionario, cuando el tamaño del cerebro aumenta rápidamente, la sustancia gris lo que hace junto a la corteza es que se agranda con más rapidez que la sustancia blanca, o sea, la sustancia blanca profunda, ya que este da como resultado la región cortical que se pliega sobre sí misma. O sea, los pliegues se denominan giros, o sea, circunvoluciones. Se hace las grietas más profundas entre circunvoluciones
se denominan fisuras. Las superficies que más se conocen como surcos, la depresión más profunda, la fisura longitudinal, divide al cerebro en una depresión más profunda. O sea, la fisura longitudinal divide al cerebro en una mitad derecha y otra izquierda, denominadas hemisferios cerebrales. O sea, fisura longitudinal que hace que se divida el cerebro, y los hemisferios cerebrales, hemisferio izquierdo e hemisferio derecho. Y al igual, la mitad derecha y izquierda, pues como había mencionado, se les denomina hemisferios cerebrales. El cerebro se encuentra dentro de la fisura longitudinal entre los hemisferios cerebrales. Los hemisferios se conectan internamente mediante el cuerpo calloso. En una ancha banda de sustancia blanca que contiene axones que extienden de uno a otro hemisferio. Aquí se puede apreciar un poco más, como había mencionado, el cuerpo calloso es este. Aquí se puede ver un poco más de la corteza cerebral. Este es el cuerpo calloso. Al igual, voy a hablar ahora de los lóbulos del cerebro. Cada hemisferio cerebral se subdivide en diferentes lóbulos que se denominan según los huesos que los recubren, o sea, el frontal, parietal y temporal y occipital. El surco central, o sea, el surco central es este de aquí. Y separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Lóbulo frontal hace que el surco central divida del lóbulo frontal al igual que el lóbulo parietal. Lo que hace. Otro giro mayor, el giro presental situado de inmediata. Bueno, continúo con lo que voy diciendo. Por delante del surco central contiene el área motora primaria de la corteza cerebral. Otro giro mayor, o sea, el giro poscentral, que se localiza inmediatamente detrás del surco central. O sea, este es el surco central. Y el giro poscentral, este de aquí, contiene el área somatosensitiva primaria de la corteza cerebral, o sea, es el surco cerebral lateral. Surco Este separa el lóbulo frontal del lóbulo temporal. O sea, por aquí. Este es el surco cerebral lateral que separa al lóbulo frontal del lóbulo temporal. El surco parieto-occipital separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital. O sea, este es el surco que separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Una quinta parte del cerebro, la insulina, no puede observarse en la superficie del encéfalo, ya que se encuentra dentro del surco cerebral lateral, dentro de este. En la profundidad de los lóbulos parietal, frontal y temporal. Bueno, pasando al siguiente subtema, vamos a hablar ahora de la sustancia blanca cerebral. Bueno, la sustancia blanca cerebral está formada originalmente por axones mielínicos en tres tipos de tractos: los tractos de asociación, los tractos comisulares y los tractos de proyección. Los tractos de asociación contienen axones que conducen impulsos nerviosos entre las circunvoluciones del mismo hemisferio, al igual que los tractos comisulares, que contienen axones que conducen los impulsos nerviosos desde las circunvoluciones de un hemisferio cerebral a las circunvoluciones correspondientes del hemisferio opuesto.
Tres importantes grupos de tractos comisurales son el cuerpo calloso. Ahorita voy a mostrar el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, este de aquí, que lo que hace es que hace más grueso las fibras del encéfalo, que contienen alrededor de 300 millones de fibras, o sea, la comisura anterior y la comisura posterior. Comisura anterior y la comisura posterior. En este caso solo se puede ver la anterior. Bueno, los tractos de proyección contienen axones que conducen impulsos nerviosos desde el cerebro hasta las porciones inferiores del sistema nervioso central, o sea, el tálamo, el tronco encefálico o la médula espinal. O igual desde porciones inferiores del sistema nervioso central hasta el cerebro. Un ejemplo podría ser que la cápsula interna que había mencionado anteriormente es una gruesa. O sea, la cápsula interna que había dicho es esta de aquí, es una cosa bastante gruesa. Es una cápsula, o sea, una banda, o sea, una banda gruesa de sustancia blanca que contiene tanto axones ascendentes como descendentes. Bueno, los núcleos basales. Vamos a hablar ahora. Los núcleos basales están en la profundidad de cada hemisferio cerebral. O sea, aquí ya se puede ver, los núcleos basales vendrían siendo estos tres. Estos se encuentran en la masa de la sustancia, llamados en conjunto núcleos. Así como históricamente estos núcleos se han denominado ganglios basales. Sin embargo, no es un nombre correcto, puesto que un ganglio es un agregado de cuerpos de células neuronales en el sistema nervioso periférico. Aunque en la literatura médica se podría decir que sigue apareciendo con ambos términos. Utilizamos núcleos porque es el término correcto según determina la terminología anatómica internacional, o sea, la que dijo que pues así se va a quedar, que tiene la palabra final sobre la terminología anatómica correcta, ya que los núcleos basales se encuentran a un lado del otro. Los laterales con respecto al tálamo, el globo pálido. El globo pálido es esto de aquí moradito que se ve acá. Es más próximo al tálamo, mientras que el putamen, este de aquí, el más grande, se encuentra más cerca de la corteza cerebral. Juntos al globo pálido y el putamen forman un núcleo lenticular. O sea, el putamen y el globo pálido, el de acá abajo, son los que forman el núcleo lenticular. A su vez, el núcleo lenticular es el tercer núcleo basal, o sea, es el núcleo caudado. O sea, el núcleo caudado. El núcleo caudado es más que nada se presenta en una cabeza grande conectada con una cola pequeña a través de un cuerpo en forma de coma. Junto al núcleo lenticular, el caudado forma el cuerpo estriado. O sea, el término cuerpo estriado se refiere al aspecto que presenta la cápsula interna a medida que entre los cuerpos basales la sustancia negra del mesencéfalo y los núcleos subtalámicos del diencéfalo son las estructuras cercanas y relacionadas desde el punto de vista funcional. O sea, desde los axones de la sustancia negra terminan en el núcleo caudado y en el putamen los núcleos subtalámicos están interconectados con el globo paladino. Bueno, ahora voy a continuar hablando sobre el sistema límbico. Este está rodeado por la parte superior del tronco encefálico y el cuerpo calloso. Se encuentra en un anillo de estructuras en el borde interno del cerebro y del diencéfalo. De esto está constituido el sistema límbico de bordes o margen. Los principales componentes del sistema límbico son los siguientes:
el lóbulo límbico, el giro dentado, la amígdala, los núcleos septanales, los tubérculos mamilares del hipotálamo, al igual que los núcleos del tálamo, los bulbos olfatorios, el fornix y ya. El lóbulo límbico es un borde en la superficie medial de la corteza cerebral de cada hemisferio. Este incluye un surco del cíngulo que se encuentra sobre el cuerpo calloso y el giro parahipocámico. O sea, este se halla en el lóbulo temporal hacia abajo. El hipocampo es una porción de giro parahipocampal, el que se extiende sobre el piso del ventrículo lateral. O sea, ya que fui mencionando, por ejemplo, el lóbulo límbico, el giro dentado, la amígdala, esta sí, por lo que veo que está, esta de aquí, los núcleos septales son estos, este de aquí, al igual que el fornix, que es este de aquí. Bueno, continúo. El hipocampo es una porción del giro, sigo en el lóbulo límbico, o sea, otra parte del hipocampo es una porción del giro parahipocampal que se extiende sobre el piso del ventrículo lateral. Bueno, el giro dentado se halla entre el hipocampo y el giro parahipocampal, o sea, como había dicho, y la amígdala, pasando al siguiente. La amígdala está compuesta por varios grupos neuronales localizados cerca de la cola del núcleo caudado. Los núcleos septanales se localizan dentro del área septal formada por la región inferior del cuerpo calloso y el giro paraterminal, o sea, es un giro cerebral. Los tubérculos mamilares del hipotálamo son dos masas que se rodean próximas a la línea media y cercanas a los pedúnculos cerebrales. Al igual que los dos núcleos del tálamo, el núcleo anterior y el núcleo medial, que estos dos participan en los círculos límbicos. Continúo. Los bulbos olfatorios son cuerpos aplanados de la vía olfatoria que descansan sobre la lámina cribosa de la etmoides. El fornix, la estría terminal y la estría medular, el fascículo prosencefálico medial y el tracto mamilotalámico están vinculados por haces de axones mielínicos de interconexiones. Es decir, el sistema límbico a veces se denomina cerebro emocional, ya que desempeña un papel fundamental en una amplia gama de emociones, o sea, como el dolor, la docilidad, el afecto y la ira. También está relacionado con el olfato y la memoria. Es decir, los experimentos demostraron que cuando se estimulan las áreas diferentes del sistema límbico de los animales, es decir, la reacción del sujeto indica dolor intenso o placer extremo. En los animales, la estimulación de otras áreas del sistema límbico provoca mansedumbre y signos de afecto, al igual que la estimulación de la amígdala o ciertos núcleos del hipotálamo, por ejemplo, en este caso del gato, produce un patrón de conducta denominada ira. El felino extiende sus garras, levanta la cola y abre ampliamente los ojos, sisea y escupe. Por lo contrario, la expansión de la amígdala suprime el miedo y la agresividad del animal. De asimismo, una persona presenta una lesión en la amígdala no puede reconocer las expresiones del temor, como ni expresar su propio miedo en determinadas situaciones. Un ejemplo, al ser atacada por un animal junto con partes de, por así decirlo, cuando un animal te ataca, a veces pues no buscas qué hacer, ¿verdad?
Junto con partes del cerebro, el sistema límbico actúa sobre la memoria. El daño del sistema límbico produce deterioro de la memoria. Al parecer, una porción del sistema límbico, el hipocampo, es única entre la estructura del sistema nervioso. Se ha comunicado que posee células que son capaces de sufrir la mitosis. Por lo tanto, la porción del encéfalo es responsable de algunos aspectos de la memoria, que puede desarrollar neuronas nuevas e incluso en los ancianos. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la organización funcional de la corteza cerebral. A continuación voy a compartir una pantalla para que se vea la presentación. Vamos a apagar un momento mi cámara porque si no se alenta. A ver. Bueno, la organización funcional de la corteza cerebral son determinadas regiones de la corteza cerebral que procesan señales específicas de la naturaleza sensitiva, motora y de asociación. Lo que viene siendo la información sensitiva llega principalmente a la mitad posterior de ambos hemisferios cerebrales, a regiones situadas detrás del surco central, que se puede ver aquí en la imagen, y como bien tienen áreas primarias que reciben información sensitiva que ha sido transmitida desde los receptores sensitivos periféricos a través de regiones inferiores del encéfalo. Las áreas sensitivas de asociación integran experiencias sensitivas. Como bien aquí podemos observar que están vinculadas a la percepción del conocimiento consciente de una sensación, como inician los movimientos y las áreas de asociación. Los importantes que son, aquí vamos a ver un momentito, a ver, aquí. Los importantes son el área de somatosensitiva primaria, que se localiza directamente en el sentido posterior del surco central. El surco central, como bien se había mencionado, es el que está aquí, se pone aquí en la imagen, y viene siendo desde el hemisferio cerebral, que se extiende desde el surco cerebral integral, como se puede mencionar, a lo largo de la superficie lateral del lóbulo, que es lo que viene siendo la fisura longitudinal. Estas vienen siendo son las más importantes, ya que tienen, bueno, el área del somatosensitiva viene siendo que, pues, recibe el impulso nervioso del tacto, o sea, tiene una presión y vibración, como se puede mencionar como, por ejemplo, en las cosquillas, en la temperatura y el frío o el calor, que son de dolor y que viene siendo posición de los músculos y de articulaciones, que son sensores de movimiento. Como si aquí podemos observar que tenemos a lo que viene siendo el área visual primaria. El área visual primaria es ese que nosotros podemos observar, que viene siendo el que se localiza en el polo posterior del lóbulo. O sea, principalmente es la superficie medial, esta información vinculada a la posterior, y viene siendo como que está situada en el vínculo con la percepción visual. Como por otro lado tenemos al área auditiva primaria. Esta área auditiva primaria viene siendo que es localizada en la parte superior del lóbulo temporal, cerca del surco lateral, que recibe información sobre el sonido y está vinculada a la percepción auditiva. Aquí lo podemos encontrar, que es área de asociación auditiva, que es la que está en color rosado. Y estas son, por ejemplo, son las que son área auditiva, que se localizan debajo y por detrás del área del sensorial, que nos permite reconocer los sonidos, como lo es el del lenguaje o la música de ruidos, como por ejemplo, al momento de escuchar un sonido, nosotros podemos decir, fue tal cosa, ¿no?
sin necesidad de poder verlo. Aquí, como otro punto, tenemos a lo que viene siendo el área gustativa primaria. Esta área gustativa primaria es la que se localiza en la base del surco postcentral, sobre el surco cerebral. Recibe información sobre el gusto y participa en la percepción de la discriminación gustativa. Es, por ejemplo, cuando nosotros ingerimos algún alimento con base, está situada y conectada con base a lo que es el paladar o la lengua. O sea, al momento de nosotros probamos algo, sentimos el sabor. Es a lo que se refiere con el área gustativa primaria. Ahora nos vamos con lo que viene siendo el área de olfativa primaria. Se localiza en la superficie medial del lóbulo, que recibe impulsos olfativos y está relacionada a la olfativa. Como bien se puede apreciar aquí en la imagen. Bueno, aquí nos vamos con la que viene siendo el área motora. ¿Qué es lo que se va a explicar? A ver. Aquí está. Bueno, aquí nos dice que el área motora viene siendo la corteza motora, que comprende áreas diferentes del lóbulo frontal del cerebro que se encargan de varias funciones vinculadas con el movimiento. Aquí podemos apreciar que viene siendo el área motora primaria, que se localiza en el giro paracentral del lóbulo frontal. Aquí se puede apreciar el lóbulo frontal, no sé si lo logran ver. Es este. Este viene como bien sucede, es el área de somatosensitiva primaria, que se localiza en su totalidad del cuerpo del área motora primaria. Viene siendo la estimulación eléctrica. Como bien vienen siendo los diferentes músculos, tienen una presentación desigual en el área motora primaria. Tiene un área cortical más extensa. Si nos damos cuenta, está dedicada a lo que viene siendo que los músculos intervienen con movimientos complejos, como por ejemplo, pues dedicada a que muevan los dedos, o sea, los dedos de la mano es mucho mayor que correspondiente a los dedos de los pies. En eso sí nos podemos dar un poco de cuenta. Como bien, otro tenemos a lo que viene siendo el área del lenguaje, el Broca, que está localizada en el lóbulo frontal, cerca del surco lateral. Aquí lo podemos observar. Este tiene una planificación y producción de palabra aconteciente del lóbulo frontal izquierdo, que es la mayor de los individuos, desde el área del lenguaje de Broca hasta los impulsos nerviosos que se dirigen hacia regiones premotoras que se controlan. Por ejemplo, como se viene aquí, se menciona como la laringe, la faringe y lo que viene siendo la boca. Aquí podemos observar que de igual forma tenemos a las áreas de asociación, que viene siendo, pues, lo que viene siendo, le comprende en grandes zonas del lóbulo occipital, parietal y temporal, y el lóbulo frontal por delante de las áreas motoras, que son asociadas con la relación de productos y asociación. Bueno, pues aquí observamos que tenemos el área de asociación somatosensitiva. A ver, aquí vamos a lograr ver si se puede ver. Tenemos una pequeña imagen, no, a ver. Bueno, este área de asociación somatosensitiva es posterior y recibe información del área somatosensitiva primaria, como así también
del tálamo y de otras partes del encéfalo. Permite determinar formas de texturas, todo lo que viene siendo orientarse de un objeto con respecto a otro. No sé si se logran entender esa parte de integración. Bueno, como bien se mencionaba que pues, o sea, tiene la orientación de un objeto con respecto a otro, es que un ejemplo que viene siendo que se puede tocar y un objeto sin conciencia de la relación que nosotros tengamos, o sea, que nosotros podemos adivinar cuál es el objeto con solo tocarlo, sinceramente. Tenemos como base también al área de asociación visual, que el área de asociación visual está localizada en el óvulo occipital, que recibe los impulsos sensoriales del área visual primaria y del tálamo. Como bien se mencionaba, se relaciona con diferentes presentes, visuales presentes y pasadas, además de reconocer y evaluar lo que se logra ver. El área de lo que viene siendo asociación se localiza por debajo y por detrás del área auditiva primaria en la corteza temporal, que permite reconocer sonidos como lo viene haciendo el lenguaje, la música o el ruido, como bien se había mencionado hace unos instantes. Como siguiente punto tenemos al área de reconocimiento facial, que corresponde al óvulo temporal inferior, que recibe impulsos nerviosos del área de asociación visual. Este área almacena información sobre lo que viene siendo los rostros y permite reconocer individuos solo por ver sus caras. Si se dan cuenta, recibe lo que viene siendo, esto se refiere a que recibe impulsos nerviosos en su asociación visual. Podemos ver a la persona, sinceramente, y decimos, ese es fulano de tal. Nosotros ya sabemos quién es con solo verlo. Como bien tenemos lo que viene siendo el área de corteza y órbito frontal. A lo largo de la porción lateral del lóbulo frontal es el que recibe impulsos sensitivos del área olfatoria primaria. Si se dan cuenta, es la corteza frontal del hemisferio derecho. Muestra más actividad que la región correspondiente del hemisferio izquierdo. O sea, que muestra más producto de lo que se puede lograr ver en el hemisferio dividido. Como siguiente punto pasamos al área de lo que viene siendo el área posterior del lenguaje, o Wernicke. Creo que así se menciona, Wernicke, algo así. Bueno, el Wernicke o área de posterior del lenguaje viene siendo una región externa, extensa, en el lóbulo temporal y lo que viene siendo el parietal izquierdo. Estas vienen siendo que, pues el significado habla de reconocer las palabras pronunciadas. Su mismo nombre lo dice, o sea, viene siendo que es del área de posterior lenguaje. Viene siendo cuando, pues, nosotros mismos por ejemplo, un ejemplo de ello puede ser cuando se traducen palabras de pensamiento. O sea, nosotros mismos visualizamos y entendemos lo que nosotros vamos diciendo con nuestra propia mente, ¿no? Como siguiente punto tenemos el área de integración común, que está rodeada por áreas de asociación somatosensitivas, visual y auditiva, que recibe impulsos nerviosos de estas áreas y también de áreas gustativa primaria o olfativa primaria del tálamo. Si se dan cuenta, esta área integra interpretaciones sensoriales que provienen del área de asociación de impulsos de otras áreas.
Si se dan cuenta, transmite señales de, si no me equivoco, creo que son señales a través de regiones del encéfalo. La respuesta adecuada viene siendo sensitivas que ha interpretado. No sé si se logra entender eso. Luego nos vamos con lo que viene siendo la corteza prefrontal, que es un área extensa en la porción anterior del lóbulo frontal que encuentra bien desarrollada en primates y esencialmente en lo que viene siendo el hombre. Si se dan cuenta, más bien esta de integración común es la que está rodeada por asociaciones que, del área que integra interpretaciones sensoriales provenientes de impulsos basados en una variedad de estímulos sensoriales. Como bien podemos observar que se relaciona con una actividad motora aprendida en compleja y secuencial. Por ejemplo, en el momento de los impulsos nerviosos que producen una contracción, pues a un grupo de específicos musculares, como lo va a describir su propio nombre, ¿no? El área de premotora. Como bien tenemos a lo que dice el área del campo ocular frontal. Esta viene siendo el de la corteza frontal, que a veces está incluida en bases del área promotora que controla movimientos, seguimiento del voluntario de algo, como lo está realizando al leer cualquier cosa. Por ejemplo, nosotros al momento de leer una revista o hasta nuestro propio teléfono, nosotros seguimos un patrón. Eso es lo que se le llama el área de campo ocular frontal, que vamos moviendo el ojo al momento o siguiendo cualquier cosa. Como bien aquí tenemos a lo que viene siendo la lateralización hemisférica. Aquí podemos observar que los hemisferios cerebrales son dos. Se divide el hemisferio izquierdo, que podemos observar de este lado, que es el de color azul, y el hemisferio derecho, que es el color rojo. Se conoce como una lateralidad hemisférica y se localiza en nuestro cerebro. Nosotros podemos mencionar muy bien aquí de que, sinceramente, en la mayoría de las personas, el hemisferio izquierdo es importante en funciones tales como lo que dice en el racionamiento. Si pueden observar, aquí en el hemisferio izquierdo tenemos lo que viene siendo el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica y el control de la mano derecha. En cambio, en el hemisferio derecho tenemos lo que viene siendo la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción. Si se dan cuenta, en el parte de lo que viene siendo el hemisferio izquierdo, más bien es de pensamiento. Por ejemplo, en lo que nosotros pensamos al momento de escribir, de hablar, de hacer alguna habilidad. En cambio, en el hemisferio derecho está más bien en lo que nosotros hacemos, como por ejemplo, el momento de pintar, de bailar o de hacer cantar algunas músicas o lo que viene siendo. A eso se refiere. Si se dan cuenta, pues al momento de hacer es lo más importante en funciones tales como viene siendo, aquí se menciona razonamiento y habilidades numéricas y científicas, viene siendo el lenguaje escrito y hablado y la capacidad para utilizar y comprender el lenguaje. Los pacientes que presentan el daño hemisferio izquierdo suelen sufrir afasia. ¿Qué es la afasia? La afasia viene siendo el trastorno del lenguaje que se caracteriza por una incapacidad, por decirlo así, como la dificultad de comunicarse mediante el habla o la escritura o la mímica que se debe hacer en lesiones cerebrales. A pesar de algunas diferencias notables, los dos hemisferios existe una variación importante entre una persona y otra. Cabe recalcar que sobre todo esto se pronuncia más en la mujer que
que viene siendo en el hombre. No sé si me entendí, ¿no? Bueno, este viene siendo parte de lo que viene siendo la lateralización del hemisferio, hemisférica, que se divide en dos, como se menciona, el izquierdo y el derecho, y ambas tienen diferentes funciones y diferentes razonamientos a la cuestión de realizar algunas cosas. Como siguiente punto, pasamos a las ondas cerebrales. Ese tema de las ondas cerebrales es un poco, que digámoslo, importante. O sea, no es muy importante, no es poco, es importante. Como aquí se menciona que se generan millones de impulsos nerviosos, como se menciona, como potencial de acción. Señales eléctricas que conocen el cuerpo como ondas cerebrales, es lo que nosotros realizamos. Se producen, ya sea en la principal de corteza, que pueden detectarse como sensores denominados electrodos, que se aplican frente y en el cuero cabelludo. O sea, son diferentes partes del cuerpo donde se realizan esas ondas cerebrales. Existen 4 en lo que ahorita se menciona, que son de diferente caso. Son activaciones neuronales y, sinceramente, son los tipos de neuronas. O sea, son las ondas. Como primer punto tenemos a las onda alfa, ondas alfa. Esas ondas alfas, ¿qué es lo que nosotros nos podemos ver? Aquí está, es el de color azul, aquí se puede ver. Viene siendo, por ejemplo, son las bases para mejorar el potencial de nuestra mente, aumentar la memoria o mejorar la capacidad de concentración que nosotros tenemos. Es lo que se refiere a ondas alfa. Las ondas beta, que nosotros podemos ver de color rojo, que es el estudio de alerta de despiertos, o sea, es la frecuencia de ondas de un grupo de neuronas que emiten impulsos. Si se dan cuenta, las ondas betas aparecen normalmente cuando el sistema nervioso se activa. O sea, no sé si me doy a entender, o sea, al experimentar sensaciones o cuando existe actividad mental, en ese momento se activa lo que viene siendo las ondas beta. Existe otro que viene siendo pues, es casi similar el nombre, es ondas teta. Aquí se puede mencionar que es el morado, que se encuentra de este lado, que estas vienen siendo, que observan habitualmente, o sea, vienen siendo presentes en el sueño profundo, la meditación profunda, que representa todo aquello que pertenece al dominio del inconsciente. ¿Esto qué quiere decir? Que observa habitualmente, se observa mayormente, se dice, que en los niños y en los adultos, que padecen un estrés, pues viene siendo emocional. También está presente en una gran cantidad de trastornos encefálicos, como bien se lo menciona. Como siguiente punto, tenemos lo que viene siendo ondas delta, que viene siendo que son oscilaciones, resultados de presentaciones de la actividad cerebral frente al tiempo del sueño. No voy a negar que ondas delta me llamó mucho la atención, que es este que se encuentra aquí abajo, es el color verde, ¿no? Dice que esta dada su naturaleza presenta una periodicidad, pero no, algo así se menciona, ¿no? Bueno, se dice que se registran durante el sueño del adulto. Son más normales que cuando ya están despiertos, ¿no? En los adultos está de vigilancia y son indicativas de lesiones cerebrales. O sea, es algo impresionante esto. Bueno, ahora vamos a pasar con el tema de nervios craneales. Los nervios craneales, o también se llaman paracraneales, son 12 pares de nervios que surgen directamente del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo para distribuirse a través de lo que viene siendo
agujeros de la base del cráneo de la cabeza, del cuello, del tórax y del abdomen, o sea, se conectan con base a ello. Y es cuando vamos recibiendo de una denominación o sensitiva que nos vamos activando mayormente en nuestro cuerpo al momento de actuar cada día. Esta es parte del sistema nervioso periférico, si nos damos cuenta. Cada nervio craneal se distingue tanto como en números romanos, como en el nombre que pues está estipulado, ¿no? Los números indican el orden adelante que se caracteriza por cada uno. Si nos damos cuenta, aquí existen los axones motores que inervan los músculos esqueléticos, que son de dos tipos. Los axones motores branquiales y los axones motores somáticos. Los músculos esqueléticos que, por ejemplo, que intervienen en el axón motor branquial, son aquellos que desarrollan el sacros faríngeos. Estas neuronas abandonan el encéfalo a través de nervios craneales mixtos o del nervio accesorio. También tenemos a lo que viene siendo los axones de motores somáticos, que obviamente viene siendo que inervan los músculos esqueléticos. Se desarrollan en somitas o cefálicas, como se puede mencionar. Y si se dan cuenta, aquí tenemos unos números romanos que vienen siendo el 3, el 4, el 6, el 11 y el 12. Estos son los que son los 5 nervios motores craneales, que como bien se había mencionado, se enumeran con lo que dicen números romanos, como bien se menciona. Bueno, esa presentación se ha terminado y ahorita en un momento les voy a mostrar lo que viene siendo un cuadro donde van a observar cuáles son, bueno, a mí me tocó parte de lo que viene siendo los nervios craneales. Ahorita se los voy a mostrar a continuación. Bueno, aquí está. Este es un pequeño cuadro que realicé. Si se dan cuenta, viene siendo de lo que se acaba de mencionar. Viene siendo en números romanos. Como viene siendo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Estos fueron los únicos que pues a mí me tocaron como se dice aquí, ¿no? Aquí tenemos como el primero que viene siendo el nervio olfatorio, que viene siendo que aquí los clasifiqué por medio de sensitivo motor o si son ambos. Tenemos a lo que viene siendo un origen su origen viene siendo del diencéfalo, ¿no? Aquí lo podemos observar, aquí tenemos una imagen que viene siendo el sensitivo olfatorio, que está situado en la parte del cerebro, ¿no? O sea, está conectado. Como se menciona, viene siendo el núcleo olfatorio. Su núcleo viene siendo olfatorio anterior. Su función, ¿cuál es su función de esta? Que transmite impulsos olfativos, o sea, lo que permite sentir el gusto del olfato, ¿no? Está localizado en el foramen olfatorio, en la lámina gibosa de lo que viene siendo los estemoides. Como segundo tenemos al nervio óptico. Antes de seguir, aquí vamos a ver. Aquí está. A ver. Aquí lo podemos observar. Si se damos cuenta, está ubicado en el agujero óptico, como bien se menciona, ¿no? Este nervio óptico viene siendo sensorial, viene siendo su origen del diencéfalo igual, o sea, está situado en la misma posición que lo que viene siendo el nervio olfatorio, como se había mencionado antes. Tiene como células gangliares de lo que viene siendo la retícula, que viene siendo su núcleo del nervio óptico. Su función del nervio óptico es que transmite información visual al cerebro. O sea,
es lo que nosotros nos permite la formación promotora de visualizar. Como se había mencionado, se localiza en el agujero óptico. Como siguiente punto, que es el número 3, es el nervio oculomotor, o lo que viene siendo ocular común. Este viene siendo un nervio motor. Su origen viene siendo de fuerza interpendicular, que viene siendo del mesénfalo. Su núcleo viene siendo como es el original, que viene siendo oculomotor. Tiene su función, viene siendo de forma colectiva realizar la mayoría de los movimientos oculares que inervan en la esfinge de la pupila, que se ubica en el hendidura esfenoidal. Quiero ponernos a observar. Si nos das cuenta, estos dos que vienen siendo el óptico y el oculomotor están casi juntos. Si nos ponemos a observar, viene siendo el esternón del que viene siendo los ojos, que constan debajo, ¿no? Como otro punto tenemos el nervio troquear. Ese nervio troquear viene siendo un motor que está situado en la misma posición que lo que viene siendo el mesénfalo, ¿no? Viene siendo el núcleo, su núcleo viene siendo el troquear, que es, o sea, el principal, ¿no? Y este viene siendo inervado por el segundo, lo que viene siendo el músculo, que viene siendo el oblicuo superior, el cual hace que rota e interviene en el lugo ocular, que viene siendo alrededor del eje óptico, como decirlo así. Se localiza en la hendidura esfenoidal. Nosotros podemos observar, tiene la misma, no sé si recuerdan que el oculomotor tenía la misma base, y es el mismo que tiene el nervio troquear. Vamos con el siguiente, que viene siendo el nervio trigémino, que viene siendo ambos. Aquí podemos observar que este sensitivo motor o ambos, y este viene siendo ambos, o sea, viene siendo sensitivo y motor. Lo que viene siendo, su origen viene siendo del puente. Su núcleo viene siendo el espinal del trigémino. Una de sus funciones es que percibe la información, y lo que hace que viene siendo sensitiva de la cara, que viene siendo el intervamúsculos de la masticación, se ubica en la órbita superior. Ahorita lo vamos a mostrar menos. Aquí se encuentra el mismo trigémino. Quiero poner observar que viene siendo el sensitivo de la cara y de los senos y de los dientes. O sea, aquí podemos observar que está conectado, que esas tres que son el maxilar, el mandibular y el ofitamínico. Aquí podemos observar las tres conexiones que tiene. Como siguiente punto, nos vamos al nervio abducens, que viene siendo el nervio ocular externo, que este ya viene siendo motor. Tiene una margen posterior al puente y su núcleo viene siendo el mismo, o sea, viene siendo abducens. Tiene como inerva el músculo, o sea, tiene el recto lateral, el cual abduce el globo ocular. Está ubicado, es en la misma posición, si se dan cuenta son las mismas que las dos anteriores, que viene siendo la hendidura esfenoidal. Aquí podemos observarlo. Abducens. Es el recto, es el que se está conectado, ¿no? Si se dan cuenta, tiene la forma base que está alrededor del ocular. Nos vamos con el último, que viene siendo el nervio facial, que viene siendo sensitivo y motor, que viene siendo su liga viene siendo el puente, y su núcleo viene siendo el que viene siendo la crimonasal, como bien se refleja. Lleva, por ejemplo, inervaciones, motores, que es su función, que es encargados de la expresión facial que nosotros realizamos.
como lo que dice el músculo digástrico o el expendio. Ese viene siendo que recorre el canal, su localización viene siendo que recorre el canal auditivo interno hasta lo que viene siendo el canal del facial y sale por el agujero estimuliteo. Aquí lo podemos observar. Está conectado y si se dan cuenta en la imagen, el facial se recorre por todo. Si se dan cuenta, aquí lo vamos a observar más de cerca. ¿Ver? Aquí podemos observar que sale por el agujero. Si se dan cuenta, vamos a ver, va recorriendo todo lo que viene siendo el facial de la cara, de las estimulaciones que nosotros realizamos al momento de por ejemplo, expresarnos. Bueno, este fue lo que viene siendo la explicación de organización que me tocó. Espero que pues les haya gustado y pues vamos a pasar con el siguiente tema. Estos fueron los primeros 7 funciones que viene siendo el nervio, recuerden que se viene siendo el nervio olfatorio, el nervio óptico, el oculomotor, el nervio troquear, el nervio trigémino, el nervio abduces y por último el nervio facial. Son, como bien se había mencionado antes de la explicación, que son 12 pares, pero por el momento yo les voy a explicar nada más 7 y a continuación mi siguiente compañero va a explicar los otros 6. Bien, yo voy a hablar sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este se va desarrollando después del nacimiento y es muy difícil de diagnosticar debido a que tienen que estar bajo el juicio de un observador. Tienen que presentar más de 6 signos para dar por hecho o dar un diagnóstico final sobre que tiene ese trastorno. Este se divide en 2, los niños que tienen los signos de falta de atención y los signos de impulsividad e hiperactividad. Lo de la falta de atención es que no pueden concentrarse. Normalmente se distraen muy fácil y cualquier cosa que pase por su cabeza los desconcentra totalmente. Tienen bajo rendimiento en la escuela debido a este problema, ya que no pueden estar prestándole atención a una sola cosa y sus calificaciones bajan. Los niños que tienen impulsividad suelen hablar mucho en exceso, demasiado. Todos están quietos, les gusta estar saltando, corriendo. Se entrometen ahora sí en conversaciones o cuando estás hablando con alguien más, suelen hablar porque así son ellos. Es su trastorno. No pueden estar en una sola actividad porque el ocio no los deja. Depresión, baja autoestima, alcoholismo e incluso llegar a suicidarte. Pero si tratas este trastorno, puedes llegar a ser un adulto creativo y productivo. No los deja y no pueden estar tranquilos. Hay niños que presentan ambos signos. Esto debe tratarse durante toda la infancia, debido a que si llegas a la edad adulta y tienes este problema, puedes presentar cosas como... Bien, yo voy a hablar del nervio vestibulococlear. Este nervio nos ayuda más que nada a mantener el equilibrio y a poder escuchar. Su actividad, o bueno, la manera en la que manda información al cerebro es muy compleja. Y aquí pues tengo un ejemplo de cómo es. Este se encarga de enviar información procedente de la cóclea y el vestíbulo del cerebro. Estímulos cuales son interpretados en forma de sonido y de equilibrio. Cuando llega el sonido al oído, las ondas sonoras deciden sobre las estructuras internas de la oreja, haciéndolas vibrar. La cóclea transforma estas vibraciones en impulsos eléctricos, las cuales viajan por una serie de estructuras que se desembocan de la corteza auditiva del encéfalo.